Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 6 del taller literario itinerante. Este es el segundo año y vamos a retomar para profundizar el trabajo de Kapuscinski y su crónica reportaje que leímos la clase pasada, que es Hotel Metropol. Ver cómo funciona justamente lo que él enunciaba como búsqueda de su poética en apuntes nómadas. Cómo funciona este texto, desmenuzándolo, ir párrafo por párrafo para trabajar y afianzar también sus recursos y ver cómo funcionan en este caso en sus textos. Así que, bueno, fíjense, mi idea es ir párrafo por párrafo, como les decía. Fíjense al comienzo, pueden tomar el texto para tenerlo a mano, si no lo tienen por ahí, si no, búsquenlo. Y vamos a hacer un repaso textual, justamente para ver cómo funciona en el lenguaje todos esos conceptos que él enuncia y trabajar con el texto, que siempre está bueno también verlo con precisión. Así que si tienen el texto por ahí a mano, tómenlo en la compu, en donde sea, en el celu, y lo vamos trabajando párrafo por párrafo. Bueno, al comienzo, en Hotel Metropol tenemos en el inicio la descripción del espacio. Yo acá tengo el libro, lo vamos a ir chusmeando de a poquito. Tenemos la descripción del espacio, la descripción de la balsa, del Hotel Metropol. Fíjese que ahí trabaja lo que él llama como una herencia del periodismo, que es la frase breve, concreta, que busca la descripción más bien sintética y que en pocas palabras se pueda hacer una fotografía del lugar. También toma ciertos elementos de la fotografía, que era una de las disciplinas favoritas de él. Entonces tenemos un comienzo de esta de la escuela del periodismo, donde posiciona el escenario, en donde se van a empezar a hilvanar las partes, los elementos de ese microcosmos que es la balsa, como se suele mencionar a este hotel. Después en el párrafo número 2 habla sobre el beber en el trópico, que se convierte como una necesidad. Y me gustaría destacar eso interesante que habla del el saludo, porque justamente a él le interesaba el lenguaje, ¿no? Como a la hora de incorporar elementos de los lugares, aquellos lugares exóticos o del tercer mundo donde él se dirigía, fijarse en el lenguaje y ver qué, las etimologías, desde dónde nacen y cómo funcionan, qué es lo que quieren decir, es decir, su valor simbólico. Por ejemplo, acá el saludo mismo ya implica esa necesidad y el calor de los trópicos en el África. Dice que saludar en el sector, en Accra, en Ghana, donde él está, significa, bueno, ¿qué vas a tomar? En vez de un todo bien, ¿cómo estás? Es, bueno, ¿qué vamos a tomar? Más que nada para ver la intención de Kapuscinski con respecto al lenguaje y la importancia que le da como para tratar de incorporarlo para a la hora de describir un lugar y de hablar de un lugar, ¿cierto? En dónde es que se posiciona. Ilvana de ahí el tercer párrafo que dice acerca del justificativo de ese beber, que tiene que ver con la noche, con cómo llegar a la noche, después del sopor de todo el día, y que la noche está ligada al alcohol. Esa necesidad de beber se manifiesta con fuerza. Además, porque tiene la problemática del insomnio, ¿no? No se puede dormir, es directamente inaguantable. Y en el cuarto y quinto párrafo se despliega ahí el lenguaje poético, que también me interesa cómo de repente se abre, se suelta de alguna manera como la pluma, para decirlo en forma antigua, es decir, se suelta su estilo y se acerca a la poesía. Entonces ahí hay un cambio, un viraje en cuanto a su manera de escribir, y que se ve en el sexto y el séptimo también cuando habla del calor. Mira, para ver directamente textualmente, me gustaría leerlos un partecito para que hagamos ahí este, un trabajo textual. Fíjense cuando habla del calor, por ejemplo, dice hace demasiado bochorno, o sea, demasiado calor, y hace la descripción del aire. El aire pegajoso y sofocante llena la habitación. Ni siquiera es aire, sino algodón húmedo. Respirar equivale a tragar bolas de algodón empapado en agua caliente. Es algo inaguantable. Es algo que da náuseas, que envilece, doblega y exaspera. Los mosquitos pican implacables y gritan los monos. El cuerpo, empapado de sudor,
se vuelve pegajoso y repugnante al tacto. El tiempo se detiene y el sueño reparador no llega. Hay creo que una combinación entre una fuerza de sintaxis, una fuerza de brevedad y la contundencia de esas frases breves que a veces mete, y también hay un sueldo, ¿no? Como yo le decía, como ese soltar poético donde aparecen adjetivos, donde aparecen metáforas y simbolismos, y en esa mezcla construye como un gran párrafo para meternos en el ambiente, ¿no? Justamente, y explicar no solo el ambiente, solo como para generar una atmósfera, sino también porque eso está determinando las conductas, determinando, no con un determinismo hermético, sino que forma parte y cómo se funde el lenguaje, las necesidades corporales, justamente también con el cuerpo, como ven que aparecen como en primera persona. De hecho aparece como la valoración, es inaguantable. Hay una persona que lo está sufriendo, que es testigo, y que es ahora otro de los elementos que vamos a revisar, que es el yo narrador, ¿no? El periodista que es héroe de sus propias crónicas, que está detrás de escena. Pero como ven, ahí lo sufre y aparece, y puede intervenir y también ejercer un juicio de valor frente a eso. Cambio de estilo, ese viraje se ve claro ahí, de frases breves, descriptivas, y cómo temáticamente cada párrafo va diciendo algo, tiene un claro objetivo, y cómo también se permite ese despliegue también del lenguaje que tiene que ver con la poesía, intereses de Kapuscinski, mezclado con frases breves y fuertes y contundentes que vienen también del periodismo, y una especie como también de fuerte expresividad en el lenguaje, ¿no? Como una fuerza y una contundencia, pero también una expresividad. Bueno, y aparece el cuerpo también, ¿no? O sea, interesante porque nos ponemos en escena, nos pone como en una primera persona y nos coloca en el espacio, bien descrito, simple y con contundencia. Y luego pasamos a la sensación, ¿no? A esa sensación que podemos vivir a través de la percepción del periodista reportero que está ahí metido en esa balsa. Interesante. Y después viene todo el trabajo con los personajes. A partir del párrafo 8 tenemos hilvanados unos con otros. Eso es lo que más me interesó. En verdad, encadenados. Yo los vi como eslabones. Cada personaje, uno va llevando al otro. Fíjense que antes de que termine cada párrafo donde escribe, por ejemplo, al tío Wally, lo mezcla con Anne, lo encadena. Después a Anne la encadena con papá, o sea, el libanés, el dueño, Habib. Bien claramente va trabajando uno atrás de otro como eslabones de una misma cadena, y como también justamente están conectados con la sensación que venimos sintiendo desde las introducciones y las descripciones, a también lo que le ocurre a cada uno de los personajes. Tío Wally, inglés, albanil, ¿sí? Ahí despojado. Anne, una ganesa de una tribu también, que es un personaje muy característicos y también con cierta expresividad. Por ejemplo, vemos el rostro todo tatuado, que también ahí hay una mención al lenguaje muy interesante cuando habla de ese rostro tatuado, que tiene la justificación de que en la tribu de An, tatuarse, en verdad, tatuarse es para no quedar como esclava, justamente para ser vendida como esclava, y que feo es una virtud, porque justamente te permite la libertad, te permite no ser esclavizada. Me parece como explicado en breves palabras unas grandes ideas, y la descripción también de una cultura dentro de otra cultura. Y a su vez dentro del hotel, ¿no? De este microcosmo que vemos concentrado con tantos elementos. Habla de papá, del libanés, del dueño. También me parece que hay un personaje súper rico, este libanés que está en Accra, en Ghana, que fue millonario, es un ex millonario, que perdió todo en las carreras, y que lo lleva a Red, al reportero, el alter ego de Kapuscinski, y le muestra a sus caballos enfermos, en esa escena que es como patética, ¿no? Hasta el patetismo de ese ex millonario que le muestra, bueno, su tesoro más valioso, que son sus caballos, que fueron su perdición y que al mismo tiempo están enfermos. Fíjense, en la descripción no hay siempre una valoración, a veces aparece, pero más que nada los hechos son tan contundentes, y las historias y las caricaturas o las figuraciones de esos personajes son tan fuertes, y
y la selección que él hace, el recorte que él hace de sus historias y de lo que dicen inclusive, son tan fuertes que no hace falta extenderlos demasiado. Me parece que ahí es como la clave de Kapuscinski, una de sus mayores virtudes, que es acertar en los aspectos más importantes y de fuerza simbólica. Esa fuerza de síntesis que bueno, la tiene del periodismo, pero yo creo que también corresponde a la poesía, ¿no? A cómo con la justeza de las palabras y de la selección de los hechos, ¿no? Se puede lograr esa contundencia, esa fuerza. Y también ese valor dramático, porque tenemos todas vidas trágicas, con grandes argumentos y grandes historias. Creo yo, como les coloqué también, esos breves argumentos que se encontraban en la jungla polaca, en la actividad de escritura propuesta en la clase anterior, como en esa fuerza, en esa concentración hay esa fuerza en los argumentos. Y cómo encuentra Kapuscinski en cada reportaje o en cada personaje que intenta retratar o describir, que se topa en su vida de viajero y de reportero, qué es lo que captura, qué es lo que selecciona, lo que elige para contar no solo el drama de una persona, sino el drama de todo, hasta mismo de todo un país, como el centro de los conflictos, y se basa en aquellas personas que no tienen voz, generalmente, están marginados, no encajan en esos lugares, a pesar de ser personajes como en La Balsa, que corresponden a diferentes clases sociales. Tenemos hasta ex millonarios, personas influyentes en el gobierno. No hablo de primer ministro porque está como dudosa si es creíble o no, que tiene sus influencias, ¿no? Que de hecho lo carga y le dicen primer ministro. Pero si hablo del hijo del gran Cowry, que es un personaje real, que hay toda una historia detrás que no vamos ahora porque no está interesando en este momento. Pero como en la descripción minuciosa se muestra la tensión de una misma sociedad, ¿sí? Que en este caso es la ganesa, y en ese mismo momento histórico es importante que también lo sepan, que es un proceso en donde se está descolonizando, está por ser una república, es más complejo, ¿no? Pero Kapuscinski va ahí justamente a ver qué pasa con respecto a eso. Y se topa con estos personajes, y en cada uno de esos personajes ve como si fuese en una esfera, en un mismo lugar, que en este caso es la Balsa, el Hotel Metropol, los conflictos de una misma sociedad, ¿sí? Fíjense cómo después de hablar de todos los personajes, de ir encadenándolos uno tras otro, de una forma metódica, muy, muy mecánica y muy clara en el texto, mismo le pasa por el intelectual, por el joven Cowry, por Napoleón, ¿no? Y vuelve al hotel, ya sobre el final, al espacio de la terraza, y menciona esa separación, ¿sí? Esto que le estaba mencionando de la sociedad. El Hotel La Balsa está como una especie de lugar intermedio, porque no corresponde ni al barrio negro de Cocompe, ¿sí? Que mira al Metropol como sombras de otro mundo, dice. Y ni tampoco corresponde al barrio blanco de Cantomens, que es este burócrata, snob, blanco, colonial, sino está como flotando entre los dos lugares, y en el centro está ese microcosmos que son todos esos personajes. Termina con esa frase patética, digamos, me refiero a patética en el sentido del patetismo y de la decadencia que encierra, que es ¿a quién le importa, no? Como que dice el tío Wally. Fíjense entonces todos los elementos que tenemos, cómo en verdad ese plan que él pone también en la estructura de toda esta crónica, cómo se va dando. Y también, digamos, los aspectos que yo les mencionaba para repasar de lo que habíamos visto de Apuntes Nómadas. Los menciono rápidamente para que ustedes después los revisen por su cuenta y puedan capturarlos para ver si les sirve para algún momento de sus narraciones, de su estilo. Las tres raíces, bueno, también ahí pueden revisar si quieren, ir al texto de Apuntes Nómadas para ir revisándolo, y al resumen que le había colocado en clase 5. Las tres raíces, que era su reflexión y eso, bueno, lo vamos a pasar por alto. En Detective de lo Otro, eso que hablaba Kapuscinski, que él tenía un interés positivo, o sea, entrar en contacto con esa otredad, positivo en decir, apropiarse del lenguaje, investigarlo, tener una lectura amplia con respecto a eso, vivir con eso, tener un contacto para poder describirlo y aproximarse lo máximo posible a la tensión de los conflictos sociales a donde él se dirigía.
¿sí? También el respeto y esa mirada como libre y desprejuiciada. Libre y desprejuiciada hasta mismo a la valoración. Por ejemplo, cuando tiene que decir que un personaje es patético y que le da pena, lo dice. No es que ahí se esconde y intenta ser un, un personaje muy objetivo, un periodista que no quiere omitir algo. No, él está ahí, lo siente el calor, siente cuando el personaje le da pena y lo dice. O siente cuando tiene que mandar una puteada, como cuando dice, cuando se acaba de una puñetera vez, que es una de las traducciones, lo dice. Y el lenguaje también vulgar tiene que aparecer. Aparece el reportero héroe, en este caso es Red, alter ego de él. Él está ahí, está. Lo que le interesaba a Kapuscinski es estar en escena, ser testigo de eso, dar crédito personal, pero también permanecer como en un segundo plano, como una sombra que se desplaza por esos lugares, que escucha y que es el encargado como de colocarlos en el papel luego para poder comunicarlo, ¿no? Es un héroe testigo. Él decía que era héroe de sus propios. Sí, es él el que está ahí, el que investiga, el que viaja, el que tiene ese contacto y el que se choca con esta gente y la describe, la trata de retratar. ¿Mm? Así como los espacios y las tensiones. Eh, y después, esto del narrador polifónico creo que también se nota un montón porque él hace una selección de los rasgos para describir de cada uno, pero también hace una selección de las frases que dice cada uno y cómo habla, cómo cada personaje habla de sí mismo a partir de lo que dice y cómo lo dice. Eh, bueno, fíjense, un montón de elementos. Haciendo este repaso de la estructura del relato, pueden volver a leerlo, pueden volver a leer otra cosa que sí que si les gustó y tenerlas en cuenta como para recrearlas en su actividad de escritura que se mantiene en la clase anterior, y tener en cuenta a Kapuscinski, que la idea era conocerlo como autor también y ver cómo funcionaba, como les decía, lo que él proponía como poética. Hay un montón de otras cosas que no trabajamos, pero que por ahí tengan que ver con otros libros de él. Es muy interesante su historia, no está desapegada de lo que él escribe y cómo lo escribe. Pero bueno, acá estamos más que nada para ver este tipo de recursos. Y les va a quedar en Apuntes Nómadas una especie como, no digo un decálogo, pero sí como un tratado poético acerca de cómo y por qué escribir, o cómo por lo menos él intentó hacerlo y dar su experiencia al respecto. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en las próximas clases con otras temáticas.